Señor, esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a sabios y entendidos, y la has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso. Porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Palabra del Señor. Pueden sentarse, hermanos. El Evangelio de este domingo, queridos hermanos y hermanas, nos presenta esa hermosa oración de acción de gracias de Jesús, que como hijo agradece a su Padre Celestial, porque dice él que los misterios de la salvación le ha parecido bien a su Padre dárselos a conocer a los de corazón humilde y sencillo. Jesús, hermanos, en esta oración nos enseña algo que ha sido una constante en Dios hacia la humanidad. Ciertamente, el Señor se manifiesta tal como es y da a conocer grandes misterios y derrama gracias innumerables cuando encuentra en el hombre humildad y sencillez. Jesús nos está invitando, por lo tanto, que si queremos conocer al Señor, tenemos que andar por el camino de la humildad y de la sencillez. Solo el humilde y el sencillo sabe de Dios, porque el humilde y el sencillo se va a caracterizar por confiar en el Señor. El humilde y el sencillo es aquel que se abandona en los brazos de su Señor. El humilde y el sencillo es aquel que sabe escuchar la voz de su Señor. El humilde y el sencillo, hermanos y hermanas, es aquel que va descubriendo que sin el Señor nada puede y que necesita del auxilio, de la ayuda de su Señor. El humilde y el sencillo abre su corazón lleno de fe a Dios. El humilde y el sencillo se acoge al Señor, implora al Señor, agradece al Señor por lo que Dios va haciendo en su existencia, en su vida. Por eso tenemos que cultivar ante Dios la virtud de la humildad y la sencillez. El Señor una vez puso de ejemplo
la oración de un fariseo y la oración de un publicano. Recuerden ustedes ese episodio del Evangelio y ese ejemplo que pone el Señor, que puso el Señor en el tema de la oración, bien sirve para diferenciar entre el humilde y el soberbio. El publicano solamente se golpeaba el pecho, ni levantaba la cabeza ante el Señor y le decía al Señor: perdóname porque soy un pecador. Ese es el humilde, ese es el sencillo, aquel que sabe abajarse ante la grandeza del Señor, aquel que como su Maestro Jesucristo no se jacta, ni se echa flores, ni se vanagloria de lo que es, sino que se humilla para ser enaltecido por su Señor. Todo lo contrario, el soberbio. En el mismo evangelio que he citado, el publicano entró erguido ante la presencia del Señor. Y sí, como Jesús hoy en el evangelio también le daba gracias a Dios. Te doy gracias, Señor. ¿Pero por qué le daba gracias a Dios? Porque le dice al Señor: no soy como esos pecadores, ladrones, bandidos. Yo, dice, ayuno. Yo doy el diezmo de mis ganancias. Yo soy bueno. Yo soy honesto. Es decir, le daba gracias a Dios porque él orgullosamente, soberbiamente, se creía mejor que todos. Y esa oración, dice el texto que estamos citando del fariseo, no fue escuchada por el Señor. Empezó como Jesús en el evangelio de hoy, dándole gracias. Pero después, ¿cuál era la causa de su darle gracias a Dios? Era Él. Él era el bueno. Dios simplemente tenía que escuchar lo bueno que era Él. Y el resto era malo, el resto era pecador. El resto de los mortales no le llegaban ni a los talones. Él era el grande ante Dios. Ese es el soberbio, queridos hermanos. Hoy el Evangelio también nos invita a reflexionar si he sido soberbio ante el Señor, que es uno de los grandes pecados capitales. ¿Cómo me comporto ante el Señor? ¿Lo hago con soberbia, con prepotencia? ¿Cómo es mi comportamiento ante mi prójimo? He sido soberbio, prepotente, me gusta humillar a los demás, me gusta creerme superior, mejor, me gusta pensar que soy el que lo sabe todo y los demás son unos grandes ignorantes. Me jacto de mis conocimientos, es que yo soy el licenciado. Es que yo para eso estudié. Mira, ¿y cuántas veces le decimos así a los que no tuvieron la misma oportunidad que nosotros, no? Si tu hermano en la casa no estudió, es que vos sos el burro, vos sos el ignorante. No, mira, aquí tengo este título, aquí tengo este otro, yo sí me preparé. Pero vos, Aragán, nunca estudiaste, no sos nada. ¿Y cuántas veces humillamos nosotros así a nuestros hermanos? Hoy nos invita el Señor a revisarnos, porque si nuestro comportamiento es soberbio, prepotente, estamos lejos, lejos de conocer a Dios. Lejos. El Antiguo Testamento, los Salmos, el libro de los Salmos dice que Dios aborrece al soberbio. Lo detesta, ¿sí? Porque ese nunca entrará en el camino de Dios. Hoy Jesús dice
Estas grandes cosas, Señor, las ha ocultado a los sabios y entendidos. ¿Sí? No es tanto a los sabios y entendidos, sino a los soberbios, a los que se creen ante Dios y ante los demás. Esos nunca conocerán las maravillas de Dios, no las conocen. Porque hay mucha gente que puede tener sabiduría y entendimiento, pero como tienen también humildad y sencillez, yo digo, las dos cosas pueden caber en uno mismo. Nosotros podemos tener mucha sabiduría, mucho conocimiento, pero si tenemos humildad, esa sabiduría, ese conocimiento es aceptado por el Señor. ¿Y cuánta gente grande por su sabiduría han dado con los misterios del Señor? Solamente pensemos en aquellos, por ejemplo, magos de Oriente, los 3 famosos reyes magos. Eran hombres sabios, entendidos en la ciencia. ¿Y cómo llegaron a encontrarse con el Señor? Eran sabios, pero eran humildes. Porque cuando llegaron ante la presencia del Señor, le ofrecieron oro, incienso y mirra. Es decir, y se postraron, adoraron al niño Dios recién nacido. Y ellos eran reyes, eran sabios, eran poderosos, eran inteligentes, pero también eran humildes y sencillos. Por eso yo digo, muchas veces no siempre se da esto como regla, ¿no? Hay gente que sí el Señor les ha dado un coeficiente intelectual de genios y también han cultivado en su corazón, con la ayuda de Dios, la humildad y la sencillez. Y esas personas sí son más grandes todavía, porque pudiendo ellos ser arrogantes, son humildes ante las manifestaciones de Dios en su existencia y en el mundo. Esta primera parte del Evangelio es hermoso, ¿no? Pero también el Señor, en la segunda parte de este Evangelio, después de decirnos pues que en sus manos está la revelación de su Padre Celestial y que Él precisamente lo revela a quien Él quiere, va a pasar a una segunda parte que también es digno hoy de comentario. Y dice el Señor en la segunda parte del Evangelio: vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga, yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Hay una invitación: vengan a mí. Él que es la revelación del amor de Dios, Él que es la revelación plena de nuestro Padre. Para eso ha venido, hermanos, para que nosotros le conozcamos, para que nosotros vayamos a su encuentro, le busquemos. Y el Señor está abierto a nosotros. El Señor es una puerta de corazón abierto. Y nos dice a nosotros, independientemente de nuestra clase, razón, nación, raza, lengua, lo que sea, vengan a mí. Yo me imagino que cuando el Señor dice estas palabras, abre los brazos, abre sus brazos, los extiende, cual grandes son, largos son, y nos dice estas palabras: aquí estoy, hijo, ven a mí, para eso he venido a este mundo, para ti. Primero. Y segundo, el Señor, ¿por qué nos invita a esto? A ir a Él. Porque Él sabe lo que estamos viviendo en nuestra vida presente. Él sabe de nuestras penas, nuestros dolores. Él conoce perfectamente bien lo que nos da fastidio, nuestras fatigas, nuestros cansancios. Él comprende nuestros cansancios,
los problemas, las enfermedades, las situaciones que no nos dejan vivir, nuestros pecados, nuestras caídas. Él sabe cómo le estamos pasando aquí en la tierra. No es indiferente a nosotros. Y esto viene desde el misterio de la encarnación, cuando el Señor tomó nuestra naturaleza humana, nuestra carne. Toda la carne humana no es ajena a su conocimiento de Hijo de Dios. Es como que al unirse a nosotros, todo lo de nosotros, Él lo conoce, Él lo siente, Él lo vive. Él sabe lo que nos está pasando. No ignora nuestros problemas, nuestras necesidades. Por eso hoy dice, yo sé de qué cosa es lo que te agobia, qué es lo que te cansa en este mundo, en esta vida, en estas circunstancias que te está tocando vivir. Y después de manifestar eso, nos dice algo que nos cuesta siempre nosotros aceptar del Señor. Dice, estás cansado y fatigado por la carga. Yo te voy a aliviar, hay una promesa. Aliviar, hermanos, entendámoslo aquí, no como que el Señor nos va a quitar los problemas. ¿Qué cosa significa la palabra aliviar? Significa que nos va a disminuir aquello que nos está causando dolor. Lo entendemos muy bien cuando tenemos un dolorcito de cabeza, ¿verdad? Y entonces vamos a la pulpería o a la farmacia y compramos una pastilla para el dolor. Y esa pastilla la tomamos y muchas veces sentimos que el dolor disminuye. Pero la pastilla, el analgésico no te va a quitar la raíz del dolor. Lo que te quita es el dolor en tu momento o te lo hace sentir más pequeñito para que lo puedas aguantar. Por eso eso es lo que significa la palabra aliviar. Aliviar significa que el Señor nos va a hacer más soportable nuestro dolor, nuestros problemas. ¿Y por qué? ¿Cómo lo va a hacer esto el Señor? Y a continuación va a decir, si tú tomas mi yugo sobre tu vida. Esa es importante esa frase en el Evangelio de hoy. Toma tu yugo, dice, y aprende de mí. ¿Qué es tomar el yugo? Es tomar la cruz. Es cargar la cruz. Recuerden que el domingo pasado el Señor decía en el Evangelio, el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí, la encontrará. Y en los evangelios el Señor repite mucho esto, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y me siga. Ese es el yugo, queridos hermanos. Yugo es asumir la vida de Jesucristo en nuestra vida. Y la vida de Jesucristo no se entiende sin la cruz. Nunca vamos a recibir a un Cristo sin cruz. Si queremos ir al Señor, si queremos unirnos al Señor, nos vamos a unir a todo lo que es el Señor. Y el Señor es eso. Es un Señor crucificado, que cargó su cruz, que murió en ella. Es decir, que asumió la voluntad de su Padre Celestial por amor a su Padre. Pues hoy el Señor nos dice, también tú que te quieres unir a mí, yo te voy a aliviar,
Pero no olvides que no es que te voy a quitar el problema, tu situación, no. Te voy a dar la fuerza de mi cruz, que también al aceptarla es tu cruz y es mi cruz. Y juntos vamos a caminar con la cruz para llegar hasta donde el Señor nos lleve. De tal manera que cuando le pedimos al Señor, Señor, quítame este problema, quítame esta enfermedad, más bien pidámosle al Señor, dame fortaleza para lidiar con esta situación, con esta enfermedad. Pidámosle al Señor que cargue con nuestra situación, pongamos el peso, la carga de nuestros problemas, nuestras situaciones en el Señor. Y digámosle, Señor, sé mi Cireneo. Recuerden el Cireneo, Simón de Cirene. Y digámosle al Señor, Señor, sé Simón de Cirene, ayúdame a cargar esta cruz. Tómala conmigo. Yo también voy a cargar esta cruz contigo. Y ayúdame a caminar, Señor. Ayúdame a no renunciar a ella, porque de ella saldrá, y aquí viene la otra enseñanza de las lecturas de hoy, que lo que va a nacer, a salir de la cruz, va a salir el triunfo de Dios en mi vida, el triunfo de Cristo en mi vida. Así como Cristo cargó la cruz, murió en ella, ¿qué pasó después 3 días? Resucitó. Entonces ahí es donde nos lleva este yugo suave. Ahí es donde nos lleva el Señor. Sí, el Señor no te va a quitar el dolor, te va a hacer caminar con el dolor. Pero ¿dónde será tu verdadera alegría? Allá, en su santa presencia. Esa es la alegría que el Señor nos va a dar, queridos hermanos. Algunas veces el Señor nos ama tanto que nos hace ver esa alegría de forma adelantada. Y es lo que los místicos y santos y santas de Dios hablan del gozo en el Señor, de la alegría en el Señor. Hoy San Pablo en la segunda lectura lo dice con sus propias palabras, habla de la alegría en el Espíritu, que no es la alegría humana, porque la alegría humana muchas veces la podemos experimentar, y yo digo, inclusive ni creyendo en Dios. Hay gente en este mundo que dicen no creer en Dios y son felices, son alegres. Son alegres. Y uno se pregunta cómo es posible, pero uno va entendiendo en este camino de la salvación que esa es la alegría humana. Así como el que se alegra en las cosas del mundo, en el dinero, en el disfrute, en el comer, en el beber, en los placeres de este mundo. Esa es la alegría humana. La alegría que te da el Señor va más allá de esa alegría humana. Es la alegría en el Espíritu. Es la alegría y el gozo que ya el profeta en la primera lectura lo decía en este domingo. El profeta Zacarías, cuando le decía al pueblo elegido de Dios, alégrate sobremanera, hija de Sión, da gritos de júbilo, hija de Jerusalén, porque viene tu rey a darte su vida y a darte la alegría de su salvación. Alégrate. Esa es la alegría que experimenta el creyente. Y esta alegría no quita los problemas, o sea, no es que vamos a caminar sin problemas, no. Podemos tener problemas, podemos tener pruebas durísimas, pero eso no nos impide tener el gozo en el Señor, la alegría en el Señor. A mí siempre me gusta recordar aquella
aquel testimonio de los primeros cristianos. Hasta hay un día de esto celebrábamos los santos mártires de Roma, creo que la semana pasada. Y en las películas así lo plasman. Cuando uno mira esas películas de los primeros cristianos, que los echaban presos y los condenaban a la muerte. Y el emperador romano decretaba: vayan al circo del Coliseo. Y los llevaban y los ponían ahí, llenaban el circo, ¿verdad? El Coliseo, y soltaban leones feroces. O si no, ponían los tales gladiadores, ¿no?, que se fueran a divertir a volarles flechas y hachazos para matarlos aquellos. Y a mí me sorprende todavía siempre cómo estos hermanos, nuestros antepasados en la fe, iban cantando con alegría. Es que no iban tristes, iban con alegría y se entregaban con alegría a la muerte. Y aquellos se preguntaban, los que no eran cristianos, ¿cómo es posible que estos hombres que van a morir vayan alegres? ¿Cómo es posible? ¿Es que están locos? ¿O es que ya perdieron la mente? No, no estaban locos. Vivían en el Señor antes de morir. Su alegría era el Señor, su gozo era el Señor. Y en la vida y en la muerte estaban alegres. Vivían con gozo. Y sabían que la muerte era un momento. Ustedes saben cuánto dilata al morirse. Un instante, un segundo. Hay algunas muertes que son dolorosas, por supuesto. Depende de lo que nos estemos muriendo. Pero el momento en que nos morimos es así, un tronar de un dedo, ¡plup!, te fuiste. Ya. Lo que pasa es que no meditamos en eso. Solo meditamos en el, ay, que me estoy muriendo, ay, el dolor, ay, el tormento. Pero la muerte es así, y te fuiste. Eso lo entendían muy bien los creyentes, los cristianos. Después de este, ¡plip!, está el Señor para el que cree en el Señor. Está la alegría del Señor. Allá no habrá ni luto, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Ese es el gozo, esa es la alegría a la cual nosotros esperamos alcanzar. Esa es la alegría. No es la alegría de esta tierra. La alegría de esta tierra es pasajera. Tenés dinero, ay, estoy alegre porque tengo reales, me saqué la lotería, gané tanto en el negocio. Mentira. Puedes vivir con un montón de reales toda la vida y cuando te muras, ¿qué vas a hacer con esos reales? Se acabó tu alegría. Es que estoy alegre porque triunfé, porque gané tantas medallas. Hay algunos deportistas que se frustran, ¿verdad?, cuando no ganan una medalla y se ponen tristes. Porque sí, hay algunos que se malmatan, ¿verdad?, haciendo ejercicio, haciendo dieta y todo para ganar una medalla. Y vino otro y pum, se la quitó. Y se frustran. Entran en depresión, ¿no? ¿Por qué? Porque no ganaron una tonta medalla. No. Las alegrías de aquí son falsas. La alegría de Dios, esa no tiene precio. La alegría del Señor, hermanos, esa es la que vale la pena, por la que vale la pena luchar y entregarse y vivir para ella. Y esa es la que nos promete, nos va a dar con toda certeza en el Dios que hemos puesto nuestra vida, nuestra confianza. Pidamos al Señor, pues, que vivamos nosotros entregando nuestra vida al Señor. Aquel que hoy nos dice, ven a mí, confía en mí, descansa en mí.
estás agobiado, estás aburrido, estás triste, estás deprimido, no hayas qué hacer, no hayas para dónde coger, ven a mí. Yo soy tu descanso. Yo seré tu verdadera alegría. Ven a mí y encontrarás alivio. Yo te voy a ayudar a llevar esa carga. Tú conmigo y yo contigo. Yo seré tu Simón de Cirene. Caminaré contigo. No te dejaré, no te abandonaré. Estaré ahí, lloraré contigo. Reiré contigo. Me dolerá lo que te duele, me alegrará lo que te alegra. Yo estaré contigo, yo soy fiel, yo soy tu Señor. Yo te he dado la vida y te la he dado para que la tengas también siempre conmigo. Eso es lo que nos dice hoy el Señor. Vayamos donde Él siempre, con confianza, con fe. Dejemos nuestras cargas en Él y el Señor nos llevará en sus manos y nos hará caminar hacia esa alegría que supera toda alegría del corazón humano, la alegría del cielo, la alegría de su amor, la alegría de su salvación. A Él todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.